Asambleísta Rosana, le pido al asambleísta Pedro de la Cruz que presida un momento la asamblea. Gracias, presidente. Buenas noches. Es también en lo relacionado con el veto al artículo 43 y son dos observaciones que se presentan hacia el mismo artículo. El término de pueblos no contactados es errado porque nuestra Constitución lo que establece claramente en el artículo 57 es de pueblos en aislamiento voluntario. En ese mismo artículo, en el numeral 20, además se reconoce a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas lo siguiente: la limitación de las actividades militares en sus territorios, la limitación de las actividades militares en los territorios de pueblos y nacionalidades indígenas. No se diga en el caso de los pueblos en aislamiento voluntario. De manera que resulta contradictorio, inconstitucional y peligroso autorizar actividades militares para proteger los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario, cuando esos pueblos nos han dado una muestra de defenderse, autodeterminarse por ellos mismos, sin necesidad de que el Estado, muchísimas veces ausente en la Amazonía, peor todavía a través de fuerzas militares, puedan participar en esa supuesta defensa de los pueblos en aislamiento voluntario. Por otro lado, y esto también es una disposición que resulta peligrosa, el veto en el artículo 43 establece una medida característica de los estados de excepción que se encuentran desarrollados en la misma ley, en los artículos 32 hasta el 35, y cuyas causales se establecen y se definen en la Constitución. Fuimos y somos claros y tenemos que ser consecuentes en relación a los estados de excepción. Un tema que fue analizado, que fue profundamente reflexionado sobre lo que significa y supone un estado de excepción. ¿A quién le conferimos esas atribuciones? ¿A quién le damos la confianza para programar y para establecer un estado de excepción? No puede ser sino únicamente al presidente de la República. Resulta excesivo, resulta peligroso, resulta además muy complicado que a través del veto se incluya algo que no estuvo presente en ninguno de los informes, ni para el primero ni para el segundo debate, y que se refiere a que también desde el Ministerio del Ambiente se podría disponer la participación de las Fuerzas Armadas. En esto quiero también precisar, no ha sido el Ministerio del Ambiente el que ha propuesto esto expresamente, y eso yo lo digo con absoluta claridad. Son medidas innecesarias, son excesos que no podrían jamás suponer que mejoran el texto que presentó inicialmente la Comisión, peor todavía que desarrollan un mandato constitucional. Sobre este veto, me parece importante que además reconozcamos que el fundamento con el que se plantea el veto es contradictorio al mismo veto. El fundamento del veto lo que hace es replantear y ratificar que la Comisión tenía razón en el texto presentado originalmente, que la Comisión tenía razón cuando de ninguna manera le otorga atribuciones al Ministerio de Gobierno o al Ministerio del Ambiente a través de sus titulares. Y por otro lado, y de conformidad con los criterios que establece la Corte Interamericana, los estados de excepción tienen una única finalidad, y es defender la democracia. Únicamente bajo esos supuestos, bajo el riesgo, bajo la posibilidad de ocasionar una alteración al orden democrático, se establecen y se justifican, inclusive en la Constitución, los estados de emergencia. Hacerlo hoy supone, a través de esta disposición que establece el veto, supone pasar por encima inclusive consideraciones que a nivel internacional se han planteado y se han ratificado por parte de algunos estados. El Estado de Derecho es el marco jurídico de la regulación de los estados de excepción. Sobre eso no puede quedar ninguna duda. La única justificación, como habíamos dicho, es la defensa del orden democrático, que a su vez está definido no solamente como un orden en el sistema político, sino como un conjunto de valores que se apoya solamente
en el conjunto de los derechos humanos. Gracias.